Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Es la tercera vez que lo veo este video, veamos cómo me sale. Las otras veces estaba más fresca, ahora yo estoy cansada, pero vamos a tratar de dar lo mejor. Ahora vamos a hablar un poco sobre las técnicas del laboratorio de histocompatibilidad. Y puede ser que me explaye un poquito, son técnicas que no se ven en otro lado, ¿sí? Así que, bueno, algunas sí pueden llegar a verse en otros lados, o sea, tienen herramientas que se pueden usar en otros laboratorios, pero bueno, estas vamos a ver bien abocadas a lo que es trasplante, ¿sí? Bueno, para eso vamos a tener que refrescar un poquito lo que es el procesamiento antigénico y la presentación por el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada, sí? Nosotros decíamos que podíamos tener proteínas procedentes de diferentes lugares, por ejemplo, proteínas citosólicas, que pueden provenir de infecciones virales, parasitarias, bacterianas intracelulares, proteínas propias del citosol de las células, ¿sí? Que son degradadas en el citoplasma por el proteasoma, ¿sí? Entonces pasan por este proceso de degradación en el cual la proteína pasa a fragmentarse en diferentes péptidos, ¿sí? Estos péptidos se van a acoplar a unas proteínas, no me importa cuáles, que están en el retículo endoplasmático, entre las cuales está el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Este es el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que une, ¿sí? Ahí se ve muy bien, el péptido obtenido de la degradación de proteínas citosólicas, ¿sí? Y luego va a exponer este péptido en la superficie celular, donde va a quedar expuesto, en este caso, para presentar esos péptidos antigénicos a los linfocitos TCD8 o linfocitos T citotóxicos, ¿tá? En cambio, las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 dijimos que presentan péptidos provenientes de otras fuentes, ¿sí? Como por ejemplo proteínas endocitadas, proteínas que vienen del medio extracelular. Por ejemplo, imaginémonos una bacteria que es fagocitada, ¿sí? Bueno, las bacterias están compuestas por diferentes componentes, hidratos de carbono, proteínas, etcétera, ácidos nucleicos, bla, 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 ¿sí? Bueno, las proteínas de estas bacterias son degradadas junto con el resto, pero las proteínas van a ser degradadas a péptidos y los péptidos, producto de la degradación de esas proteínas, van a unirse, en este caso, al provenir de vesículas, ¿sí? Al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. ¿tá? Este complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, cuando une su péptido, va hacia la superficie celular, ¿sí? Y ahí se lo presenta a los linfocitos T CD4 o linfocitos T colaboradores. Esa es una de las grandes diferencias entre estas dos moléculas, del complejo mayor de histocompatibilidad 1-2 o lo pueden llamar HLA-1 y 2. Hay aparte otras diferencias y ahora vamos a ver un poquito, ¿sí? Ambos tipos de moléculas están codificadas en el brazo corto del cromosoma 6, ¿sí? Y tienen un poco de diferencias estructurales. Ambas se parecen en que poseen un surco, ¿sí? el surco de unión al péptido, que es lo que nosotros estamos viendo muy bien acá en este esquema, ¿sí? Fíjense bien ahí cómo está el surquito en las dos, pero las de clase 1 están compuestas por una cadena alfa, ¿sí? Que está codificada en el cromosoma 6, y esa porción, ¿sí? Esta cadena alfa, tiene 5 dominios, ¿tá? Un dominio alfa 1, alfa 2, alfa 3, un dominio transmembrana, así que es este palito rojo que estamos viendo acá, y una colita citoplasmática, ¿sí? O sea que hay un pedazo de la proteína que está afuera, un pedazo de la proteína que está metida en la membrana plasmática y un pedazo de la proteína que está hacia el lado del citosol, ¿sí? Esta molécula de histocompatibilidad se encuentra asociada, ¿sí? A una proteína que se llama beta-2 microglobulina, ¿sí? Que lo que hace es darle estabilidad a la estructura de la proteína. Esta beta-2 microglobulina no está codificada por los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, de hecho se encuentra en otro cromosoma, el cromosoma 19, ¿sí? Pero bueno, no es polimórfica ni nada por el estilo, y simplemente sirve para estabilizar la estructura, ¿sí? Que tiene esta proteína. Bueno, esto yo ya se los dije, perdón, está codificada en el cromosoma 15, me fui de cromosoma. Esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Une péptidos, como yo les dije, endógenos, o sea, provenientes del citoplasma, que tienen una longitud de entre 8 a 11 aminoácidos. Y se lo presenta a los linfocitos TCD8. Recordemos que este tipo de molécula se encuentra expresada en todas las células nucleares. Las de moléculas de clase 2, por otro lado, están comprendidas por una cadena alfa y una cadena beta, ¿sí? La alfa posee 4 dominios, en este caso,
un dominio alfa 1, que es el que está en verde, un dominio alfa 2, que es el que está en azul, un dominio transmembrana, que es parte de la colita roja, y una porción citoplasmática, que es la parte de la colita roja que se encuentra hacia adentro, ¿sí? Y la cadena beta tiene exactamente también 4 dominios, un dominio beta 1, un dominio beta 2, ¿sí? Un dominio transmembrana y una colita citoplasmática. Tanto la cadena alfa como la beta de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 se encuentran codificadas dentro de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? A diferencia de los de clase 1 que están acopladas a una proteína extra que es la beta 2, microglobulina, ¿sí? En este caso, los péptidos que son capaces de presentar estas moléculas son unos péptidos un poco más largos, ¿sí? Más o menos entre 13 y 18 aminoácidos, y esto se debe un poco a su estructura, ¿sí? Tiene una estructura más abierta en su surco hacia la periferia que le permite acoplar péptidos de mayor longitud, ¿no? Como les dije, presentan estos péptidos que son de origen exógeno, ¿sí? A los linfocitos T colaboradores o CD4. ¿Qué pasa con respecto a la expresión de esta molécula, ¿sí? Se encuentra expresado de forma constitutiva, o sea que siempre está presente en las células presentadoras de antígenos, como por ejemplo las células fagocíticas, ¿sí? Las células presentadoras como la célula dendrítica, ¿tá? Y los linfocitos B. Y los linfocitos B no nos olvidemos que también son células presentadoras de antígenos. O sea que las células presentadoras de antígenos, ¿sí? Van a expresar moléculas de clase 1, porque son células nucleadas, simplemente por eso, así que ya por default las tienen, y aparte van a expresar estas moléculas de clase 2. ¿Ah? Otra cosa a tener en cuenta es que, por ejemplo, la presencia de estas moléculas de histocompatibilidad de clase 2 pueden ser inducidas, por ejemplo, ante procesos inflamatorios, su expresión en otros tipos celulares, como por ejemplo fibroblastos y células endoteliales. De hecho, eso pasa mucho cuando se hace un trasplante de órganos, ¿sí? Porque hay un proceso inflamatorio, obviamente, después de una operación. Y entonces los endotelios de los órganos trasplantados comienzan a expresar también estas moléculas de histocompatibilidad de clase 2, aparte de las de clase 1 que ya venían expresando. Por resolución del INCUCAI, ¿sí? Todos los laboratorios que hacen estudios de histocompatibilidad tienen que poder realizar todos estos testeos, ¿sí? Tipificación de HLA molecular, ¿sí? Tiene que ser sí o sí por molecular las tipificaciones de los HLA. Por otro lado, el crossmatch contra panel, sí, que nosotros ya habíamos hablado sobre qué es el crossmatch contra panel la vez anterior, se tiene que hacer por una técnica que se llama de fase sólida, que suelen ser técnicas de ELISA o de Luminex. Crossmatch contra donante, ¿sí? Lo que vendría a ser como la famosa prueba cruzada, ¿sí? Bueno, el crossmatch contra donante, tanto vivo como fallecido, por dos tipos de técnicas, el CDC, contra el linfocito T y B, y por citometría de flujo. Ahora los vamos a ver. Y la determinación de especificidad de los anticuerpos anti-HLA. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan cuando nosotros, por ejemplo, vimos en Inmunomato, cuando hacíamos la identificación de los anticuerpos irregulares, ¿sí? Para saber específicamente esos anticuerpos, a qué grupo sanguíneo en particular, a qué antígeno del grupo sanguíneo en particular estaban dirigidos? Bueno, lo mismo hacemos con los HLA. ¿Sí? Yo quiero saber esos anticuerpos en caso de que el paciente los posea, ¿sí? Si es que tiene anticuerpos anti-HLA, esos anticuerpos a qué HLA específicamente están dirigidos. ¿Ah? Bueno, esto ya lo habíamos visto también en la clase anterior, cómo se hace una evaluación de un par donante receptor, ¿sí? Siempre tengo que hacer la tipificación molecular, o sea, tengo que caracterizar cuáles son los HLA que posee el donante y cuáles son los HLA que posee el receptor. Todo esto por biología molecular. Por otro lado, recuerden que cuando nosotros hablamos de donante cadavérico, que es de lo que hablamos bastante la vez anterior, yo para inscribirlo en la lista de espera a este potencial receptor, ¿sí? Yo tengo que hacerle la tipificación molecular y el crossmatch frente a panel para conocer su grado de sensibilización, ¿sí? Todo eso queda, como ya les mencioné, en la base de datos del INCUCAI, que es el CINTRA, ¿ah? En caso de donante vivo, los datos también quedan en el CINTRA, ¿sí? Pero yo voy a hacerle el HLA al receptor, obviamente su panel también, y los diferentes HLA de los potenciales donantes, ¿sí? Porque la persona puede tener más de un potencial donante dentro de la familia. Por ahí tiene 5 hermanos y los 5 hermanos están dispuestos a donarle. Entonces uno hace la tipificación molecular de los 5 hermanos, ¿sí? Y después elige al más apto. Después también están los crossmatch contra donantes.
El crossmatch contra donante se tiene que hacer siempre, sí o sí, antes de proceder con un trasplante, ya sea donante cadavérico o donante vivo, no importa. ¿Tá? Es como hacer la prueba cruzada antes de la transfusión, siempre hay que hacerla, ¿sí? Bueno, el crossmatch contra donante, como les dije, se puede hacer por técnica de SS o por técnica de citometría de flujo, ya las vamos a ver. Primero quiero que hablemos un poquito de la parte de biología molecular. Por ahí algunos están más familiarizados o recuerdan algo sobre esto, otros quizás nunca escucharon, no sepan nada. Pero bueno, algo tuvieron que haber visto, porque yo estoy segura que en algún examen que he compartido con el profe de química, algo hablaron sobre el ADN. Entonces, yo sé que lo vieron. ¿Ah? Una alfa hélice de doble cadena, ¿sí? Compuesta por diferentes nucleótidos, ¿sí? Citosina, guanina, adenina, timina. ¿Ah? Bueno, después no nos olvidemos que el ADN, ¿sí? Que es el que posee es el que codifica, ¿sí? Todo lo que nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo, codifica proteínas, codifica 1500 componentes que nosotros tenemos, ¿tá? Después tiene que pasar a ARN, y del ARN recién salen las secuencias de aminoácidos de las proteínas que están secuenciadas en el ADN. ¿Tá? Recuerden yo creo que conocen esos pasos, ADN, ARN, proteína. ¿Tá? Bueno, ¿qué necesito yo para hacer una reacción de PCR, o que viene de las siglas polimerasa chain reaction, o reacción en cadena de la polimerasa? ¿Sí? Necesitamos una muestra de ADN, ¿sí? Vamos a necesitar un set de primers o cebadores, si también lo van a encontrar como cebadores, que son secuencias cortas de nucleótidos, ¿sí? Que son complementarias a una secuencia específica dentro del ADN. Nosotros sabemos que el ADN es enorme, ¿sí? Es gigante, ¿tá? Y yo no voy a poder amplificar o secuenciar, bueno, hoy día con las nuevas tecnologías sí, pero secuenciar el ADN genómico entero es dificilísimo, ¿sí? Es muy grande. Entonces lo que uno hace para estudiar ciertos genes, etcétera, es un diseño de primers, ¿sí? Los primers son secuencias específicas que están dirigidas a una secuencia dentro del ADN que es la que a mí me interesa estudiar. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar, no sé, la proteína, ahora no me sale ninguna. Bueno, no importa, una cierta proteína dentro del ADN. Entonces, yo conociendo cuál es la secuencia dentro del ADN que codifica para esa proteína específica, yo voy a diseñar un set de primers o cebadores, ¿sí? Que sean complementarios a los extremos que codifica esa proteína. ¿Ah? La secuencia de nucleótidos es la que luego va a codificar para esa proteína. Entonces, yo voy a dirigirlo específicamente contra esa secuencia de interés y voy a amplificarla varias veces. ¿Ah? El resto del ADN no, solo la secuencia que a mí me interesa. Eso hacen los primers. ¿Ah? Obviamente para una reacción de PCR voy a necesitar también los nucleótidos, ¿sí? Porque no puedo producir copias si no tengo los nucleótidos, ¿sí? Que son como los ladrillos que me van a permitir construir mis secuencias de copias del ADN, de la sección que yo estoy queriendo amplificar. ¿Ah? Un mix buffer, que es un buffer que contiene elementos que tienen el pH adecuado para esta reacción, que tiene el cloruro de magnesio, tienen otros componentes más, y que yo necesito para hacer esta reacción. Por otro lado, obviamente el tubito donde voy a hacerla, ¿sí? Y lo más importante, la Taq polimerasa. ¿Sí? La Taq polimerasa es una enzima, ¿sí? Que lo que hace es unir, ¿sí? Los nucleótidos y permitir que se comience a hacer la elongación de la cadena complementaria de ADN. ¿En qué consiste un proceso o un ciclado de PCR? Cuando uno diseña una PCR, o según cómo estén diseñadas, va a tener diferentes pasos, pero todos son muy similares, van a durar más, menos tiempo, van a tener más o menos ciclados, ¿sí? Pero todas tienen el mismo fundamento, que es este que está acá al costadito, ¿sí? En el cual prácticamente yo lo que hago es poner una temperatura, ¿sí? Todo esto sucede dentro de este aparato que es el termociclador, ¿sí? Que tiene la capacidad de subir y bajar temperaturas súper rápido, ¿sí? Y eso permite hacer la reacción de la PCR. Bueno, entonces lo primero que se hace es aumentar la temperatura en alrededor de 95-96 grados centígrados, ¿sí? Para que la doble hebra de ADN se abra,
¿sí? Una vez que yo la abro, ya tengo expuestos, ¿sí? Mis nucleótidos, como lo estamos viendo acá, ¿sí? Queda como un ADN simple cadena, ¿sí? Yo lo separé a los nucleótidos complementarios al desnaturalizarlo en 95-96 grados centígrados. La siguiente temperatura por lo general a la cual están seteadas, obviamente, los termocicladores, es la temperatura de annealing, ¿sí? Que es 55 grados. O sea que en un momento el termociclador hace que mi temperatura suba hasta 96, la mantiene un determinado tiempo para permitir que las hebras de ADN se separen, ¿sí? Y luego baja esa temperatura a 55 grados. Ahí se produce lo que se llama el annealing, ¿sí? En el cual los primers, ¿sí? Que están metidos en este mix de reacción, ¿sí? Se van a unir a sus secuencias complementarias dentro del ADN, ¿sí? Solo se van a unir a aquellas secuencias de nucleótidos con las cuales son 100% complementarias, ¿tá? Si no lo son, no se unen. El diseño de primers es algo muy importante. Bueno, se unen estos primers, ¿sí? A 55 grados a sus secuencias complementarias. Entonces, el siguiente paso que yo necesito es, a partir de estos primers que se unen en forward y en reverse, ¿sí? O sea, en ambas hebras de ADN que se separaron y van a avanzar en sentidos contrarios, ¿sí? Ahí comienza a actuar la Taq polimerasa, que es una enzima que, como yo les dije, lo que hace es ayudar a la unión de nucleótidos y se produce la extensión de la cadena complementaria, ¿tá? Esto se hace a 72 grados. Y se sintetiza la nueva cadena. Fíjense en cómo yo entonces, a partir, en este caso, de una cadena de ADN, yo obtengo 2 copias, ¿sí? Si yo repito el proceso un montón de veces, ¿sí? Yo voy a tener, en el próximo ciclo, voy a tener el doble de copias de cada uno, o sea, voy a tener 4, ¿sí? En el siguiente ciclo voy a tener 16. Siempre es exponencial. ¿Ah? Eso hace que después de varios ciclados yo obtenga millones de copias de ADN de la secuencia que a mí me interesó estudiar. Bueno, ¿por qué vamos a esto? Porque vamos a aplicar obviamente una reacción de PCR para la tipificación molecular de la HLA. Como yo les mencionaba, el HLA es una molécula altamente polimórfica, hay un montón de HLA descritos hasta la fecha, de hecho excede mucho más a los que están descritos acá. Y el HLA tiene una característica con respecto a su nomenclatura, ¿sí? Tiene una nomenclatura que permite acoplarlos en una resolución baja, intermedia, alta. Cuando nosotros hablamos de técnicas de biología molecular, ¿sí? Vamos a tener técnicas que nos permiten hacer una técnica de alta resolución, como por ejemplo la secuenciación, ¿sí? La secuenciación que a mí me permite saber exactamente, nucleótido por nucleótido, cómo está comprendida esa secuencia target y ADN que a mí me interesa. Eso es lo que a mí me permite tener una resolución alta, ¿sí? Conocer bien a fondo cómo está comprendida la secuencia de nucleótidos de mi gen de interés. ¿Ah? En cambio tenemos otras técnicas que más o menos me aproximan a lo que a mí me interesa, y son técnicas que se llaman de resolución intermedia a resolución baja. Nosotros, para lo que es la rutina dentro de las tipificaciones moleculares del HLA, ¿sí? Usamos técnicas de resolución intermedia a baja, ¿sí? Con eso nos alcanza y nos sobra, estamos bien así. En cambio, por ejemplo, cuando se habla de los trasplantes de médula ósea, ¿sí? Para trasplantes de médula ósea es muy importante tener técnicas de alta resolución. Por lo general, uno hace la identificación de un potencial donante, hablando de médula ósea, ¿no? Uno identifica un potencial donante con técnicas de mediana a baja resolución, ¿sí? Se les seleccionan unos cuantos donantes y luego a eso se les hace recién la secuenciación, porque son técnicas caras, ¿sí? Ahí recién se les hace la secuenciación y se termina eligiendo a aquellos que tienen una identidad mucho mayor que el otro, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que tener yo en cuenta? Yo no sé si ustedes vieron un poco los conceptos de los exones, de los intrones, etcétera, que es una secuencia codificante, una secuencia no codificante, pero bueno, nosotros tendríamos, por ejemplo, esto son los genes, en realidad son los exones, ¿sí? Que secuencian para las moléculas de clase 1, ¿no? No sé si ustedes vieron que a partir de los exones se arman la secuencia de ARN, hay unas
regiones, que acá las ven como un palito finito que está uniendo estas cajitas que tienen la letra E. Bueno, este hilito, ¿sí?, que está uniendo las diferentes cajitas se llama intrón. ¿Sí? Los intrones tienen secuencias no codificantes, o sea que esas secuencias de nucleótidos que están entre cada una de estas cajas, que se llaman exones, son secuencias de nucleótidos que no codifican para ninguna proteína, ¿sí? Están simplemente ahí, cumplen una función, pero no me importa ahora, en el momento qué función cumplen, ¿ah? Y lo que a mí me codifica finalmente, donde están las secuencias de interés para mí, para la síntesis del ARN y posteriormente la secuenciación para la síntesis de las proteínas a través de los aminoácidos, se encuentran en los exones, que son todos estos acá que tienen la letra E, ¿sí? E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. ¿Sí? Estos son los diferentes exones, por ejemplo, de las moléculas de clase 1. Bueno, en el caso de las moléculas de clase 1, las técnicas de mediana a baja resolución únicamente se enfocan en una región, ¿sí?, que son los exones del exón E2 y del exón E3. ¿Sí? De hecho, estos exones, dentro de las moléculas de clase 1, codifican una parte en particular de la proteína. Codifican la región alfa 1 y la región alfa 2. ¿Sí? Que es justamente donde se encuentra el mayor polimorfismo de estas proteínas, ¿sí? Es el lugar de unión al péptido. Por eso a mí me interesa ese sector, ¿sí? Porque es donde yo voy a encontrar la mayor variación entre un HLA y otro, ¿sí? Justamente la gran diferencia entre un HLA y otro reside en el alto polimorfismo que se encuentra en la zona de unión del péptido, ¿tá? Bueno, en el caso de las moléculas de clase 2 pasaría exactamente lo mismo, ¿sí? Se estudian los exones, cuando estoy hablando de baja a mediana resolución, se estudian únicamente los exones que están relacionados al sitio de unión al péptido. Cuando uno habla de técnicas de alta resolución, como por ejemplo la secuenciación, ¿sí?, lo que se estudia son el resto de los exones, no solo el exón 2 y el exón 3 que codifican la región de unión al péptido, sino también los otros exones que codifican el resto de las partes de la proteína, o sea, el dominio, por ejemplo, alfa 3, el dominio transmembrana, la colita citoplasmática, ¿sí?, y todo. Bueno, entonces vamos a ver una de las técnicas, que es el micro SSP. Esta es una técnica de resolución baja a intermedia. Nosotros lo usamos muchísimo en los que son los procesos de trasplante con donante cadavérico, lo que nosotros le decimos operativo de trasplante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una técnica que va medianamente rápido, de 2 a 3 horas más o menos uno ya obtiene un resultado, pero tiene una desventaja y es que yo puedo trabajar un paciente a la vez, por lo cual si no lo voy a usar en la rutina del día a día, porque si ustedes hacen la cuenta de 2 a 3 horas por cada una de estas reacciones y yo tengo 20 pacientes, como que no me alcanza el día para poder largarlos, ¿tá? Entonces no sirve para grandes cantidades de muestra, ¿sí? Tiene resolución baja, mediana, dependiendo del kit, pero es rápida. Entonces vamos a ver un poco en qué consiste esta técnica. Ahora les voy a mostrar un video en el cual vamos a hacer la extracción del ADN, ¿sí? Y vamos a alargar una micro SSP. Antes que nada, les comento que lo que usamos nosotros para extraer ADN pueden ser diferentes tipos de materiales, ¿sí? Siempre y cuando nosotros tengamos células nucleadas dentro de las cuales podamos sacar ácidos nucleicos, ¿sí? O sea, que son células nucleadas y dentro del núcleo está el ADN, ¿sí? Bueno, en nuestro caso nosotros usamos sangre entera, ¿tá? Sangre entera anticoagulada con EPTA, ¿tá? Y vamos a obtener de ahí el ADN, ¿sí? Porque vamos a tener los glóbulos blancos y los glóbulos blancos tienen ADN adentro, ¿no? Bueno, ahí les estoy mostrando un tubo colector, ¿sí? Son unos tubos que no tienen tapitas. Después vamos a ver para qué sirven. Voy a sacar unos varios porque voy a necesitar unos cuantos. Y después lo que voy a sacar ahí es una columna, ¿sí? Estas columnas tienen un filtro de alta afinidad por el ADN, o sea que ahí se va a quedar pegado. Si fíjense, abajo hay un filtrito, después les voy a volver a mostrar. Bueno, ahí lo dejo dentro de una de los tubos colectores, ¿sí? Ahí va a quedar pegado el ADN, ¿tá? Y después lo vamos a despegar.
¿está? Pero durante parte del procedimiento se va a quedar ahí pegado. Yo voy a agarrar entonces un tubo Eppendorf, todos los que usamos en biología molecular. Quiero comentarles, tanto los TIPS como los Eppendorf, como todo, son materiales esterilizados, libres de DNAsas y RNAsas, ¿sí? Lo cual hace que estos tipos de materiales sean más caros que los convencionales, ¿no? Porque tienen un tratamiento previo. Bueno, ahí yo intento mostrarles el procedimiento, no importa. Lo que voy a hacer es agregar una solución de lisis. A ver si la tengo ahí. No. Ahí tengo mi Eppendorf, ¿sí? Le voy a agregar en este caso 700 microlitros de un buffer de lisis. ¿Qué me va a hacer este buffer de lisis? Me va a romper tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos. Sí, a mí me interesa lisar bien estas células porque yo necesito liberar de los glóbulos blancos el núcleo que es el que contiene al ADN. ¿tá? O sea que yo lo que voy a hacer es eso mediante la lisis. Entonces le pongo una solución de lisis, ¿sí? Y posteriormente le voy a agregar 200 microlitros de sangre entera. ¿Sí? Ahí lo puse en 200. Estas son micropipetas. Yo no sé si ustedes manejaron micropipetas alguna vez. Fíjense en que los tips tienen esa cosita blanca en el medio. Son tips con filtro. En biología molecular siempre se usan tips con filtro. ¿Sí? Bueno, ahí homogeneizo bien. ¿Sí? Ahora igual le vamos a dar un vortex. Descarto el tip. ¿Sí? Ahí le doy un buen vortex, ¿sí? Para que se homogeneice bien la muestra. Y lo voy a dejar 7 minutos incubando a temperatura ambiente. ¿tá? Paso siguiente. Pasaron los 7 minutos, ¿sí? Lo que voy a hacer es volcar el contenido de mi Eppendorf a mi columna de afinidad de ADN. ¿tá? Bueno. Fíjense que en la parte de abajo de la columna, ¿sí? Tiene un agujerito por el cual se va a filtrar todo lo que no quede pegado a la columna. Bueno, vuelco el contenido de mi lisado dentro de la columna y le voy a dar una centrifugación de 1 minuto a 10.000 revoluciones por minuto. ¿tá? Nosotros acá tenemos, eso es una microcentrífuga para tubos Eppendorf, ¿sí? No son para los tubos comunes, sino que son para estos tubos pequeñitos que se usan en biología molecular. Entonces ahí simplemente le voy a dar una centrifugación, ahí los puse a equilibrar. Tienen esa tapa de seguridad extra, ¿sí? para prevenir aerosoles. Y un paso siguiente, las retiro. ¿Ven? Que queda todo el líquido y la columna limpia. ¿tá? Ahí en la columna va a haber quedado pegado el ADN. ¿tá? Entonces ahora lo que yo voy a hacer simplemente es unos procedimientos de lavado con unos buffers especiales. Ese es un lavado con un buffer que se llama pre-wash, ¿sí? Entonces se va a lavar para terminar de eliminar restos de proteína, algún detritus que haya podido quedar pegado dentro de la columna de afinidad, ¿sí? Y tratar de obtener el ADN lo más puro posible, ¿tá? En este caso le estoy agregando 200 microlitros del buffer pre-wash, así cierro la columna y me voy a centrifugarlo de nuevo, 1 minuto a 10.000 revoluciones. Paso siguiente. Mientras se centrifuga, yo estoy preparando ahí un buffer, que es la solución 3, que es un buffer de lavado. ¿sí? Este es el lavado final. Bueno, se termina de centrifugar lo anterior, ¿sí? Y fíjese otra vez, ¿sí? Todo el líquido queda en el tubo colector. Ese tubo colector lo descarto, uso uno limpio, pongo mi columna, abro y le voy a agregar, en este caso, 500 microlitros del siguiente buffer de lavado. Siempre agrego bien desde arriba, sin tocar los bordes de la columna, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso yo estoy extrayendo una muestra. Por ahí puedo estar extrayendo 10, 15 muestras de forma manual, ¿sí? Entonces puedo usar el mismo tip siempre y cuando yo no toque los tubos, ¿tá? Si no voy a hacer una contaminación cruzada. Bueno. Una vez que eso se termina de centrifugar, ya simplemente voy a proceder a la elución, ¿sí? Ahí tengo solución para elusión, un buffer de elusión. A veces estos buffers vienen con algo agregado, ¿sí? Un elution buffer, pero muchas veces es agua. ¿Qué pasa? El ADN es soluble en agua, ¿sí? El agua que se usa en biología molecular es un agua ultra pura, ¿sí? No es el agua destilada de sachet, no es agua de la canilla ni nada. Es un agua especial para PCR, para biología molecular,
que está 3 veces destilada, o sea, es ultra pura. ¿Ah? Bueno, ahí sale de mi último lavado y entonces como yo ya voy a proceder a sacar el ADN que está pegado en esa columna, yo ya lo pongo en el Eppendorf final donde voy a guardar mi muestra, mi ADN ya extraído. ¿Ah? En este caso le voy a poner 100 microlitros, ¿sí?, de mi buffer de elusión. ¿Sí? Fíjense, nunca toco los bordes de la columna ni nada. ¿Sí? Y lo voy a dejar durante 5 minutos que entre en contacto con el ADN para que el ADN se solubilice bien en esa agua o solución de elusión que yo le estoy agregando. ¿Tá? Una vez transcurridos los 5 minutos, simplemente vamos a volver a centrifugar, en este caso 30 segundos a 13.000 revoluciones por minuto, ¿sí? Y ahí voy a tener mi elusión final, ¿sí?, de mi buffer de elusión que ya va a tener conteniendo al ADN purificado. Bueno, salió de la centrífuga, yo ya descarté la columna, o sea, una vez que ya eluyó, no me interesa guardar la columna, ¿sí? Listo, chao, se fue. Y ahí yo voy a tener mi ADN extraído ya en el Eppendorf. Obviamente lo rotulo, lo homogeneizo un poquito en el vortex y me voy a medir la concentración. Nosotros tenemos un medidor de concentración por densidad óptica. Si el ADN, no recuerdo bien si absorbe a 260 o 280 nanómetros, ¿tá? Pero bueno, yo puedo medir la concentración por la densidad óptica. Nosotros tenemos este aparatito que se llama NanoDrop, ¿sí?, que tiene un pequeño espacio, ¿sí?, ahí pequeñito, donde vamos a poner una gotita de muestra, ¿sí? Lo voy a cerrar y va a leerme la densidad óptica de mi gotita y me va a decir qué concentración tiene mi ADN. ¿Tá? Pongo una solución blanco, que suele ser el agua o el buffer de elusión con el cual yo terminé de eluir mi muestra, ¿sí? Una vez que ya lo terminé de leer, limpio, ¿sí?, limpio siempre entre muestra y muestra. Y ahí, por ejemplo, creo que ya estoy poniendo la muestra extraída, ¿sí?, 2.5 microlitros, una gotita chiquitita, ¿tá? Y voy a leerle la densidad óptica. Y me va a dar la concentración. En este caso creo que obtuvimos una concentración de 30 y pico nanogramos, que está re bien para lo que nosotros, para las reacciones que nosotros hacemos, ¿tá? Este es el equipo automatizado con el cual nosotros contamos en el Kukai. Fíjense que tiene cuenta de un brazo robótico, que es el ese armatoste hacia el lado derecho, cuenta con una centrífuga interna, ¿sí?, el lugar donde nosotros vamos a poner las muestras y el lugar donde se encuentran los diferentes buffers que se van a usar. ¿Tá? Una zona de desechos, en este caso, bueno, el aparato está apagado. ¿Tá? Yo acá le puedo señalar dónde van a ir las muestras. En este caso, este aparato usa, aparte para la extracción, etanol, ¿sí?, y una enzima que se llama proteínas acá. Hay diferentes métodos de extracción de ADN, ¿sí? Yo les mostré uno que es bastante sencillo. ¿Tá? Hay otros que tienen unos procesos un poquito más largos, unas incubaciones con una proteinasa, pero más o menos es lo mismo. Ahora vamos a ver un poco la micro SSP. Yo ya tengo mi ADN separado, ¿sí? Yo ya obtuve mi ADN en la extracción anterior y ahora yo quiero hacer su tipificación de HLA. En este caso yo estoy usando una placa de micro SSP, ¿sí? Ya viene comercial. Yo solamente voy a alargar a modo mostrativo un locus A, ¿sí? Son 24 pocillitos que poseen en su base, ¿sí? O sea, cada uno de estos pocillitos en el fondo tiene una secuencia de primer específica dirigida a los HLA-A, ¿sí?, que es uno de los HLA de clase 1. Bueno, sigamos. Bueno, ahí tengo yo mi plaquita y ahora vamos a ver cuáles son los componentes que yo necesito para la PCR. Lo que vamos a usar es, por un lado, el buffer, ¿sí? Ese es un buffer que ya viene comercial, el volumen a usar, ¿sí? Como son 24 reacciones, son 152, agua ultra pura y el ADN. ¿Tá? El ADN que extraje y después vamos a agregar la TAC. Por ahora tengo esas tres cositas, el buffer, el agua y el ADN que yo extraje. Como les dije, en este caso, los primers, ¿sí?, o los cebadores, como quieren llamarlo,
no están acá dentro de esta mix. Fíjense que tampoco lo tengo por aparte, ¿sí? Porque no nos olvidemos que en este caso los primers o cebadores se encuentran adentro de los pocillos, ya, ¿sí? Se encuentran pegados en el fondo. Bueno, entonces simplemente voy a agregarle el agua. Al buffer. Y todo esto ya viene comercial, entonces el kit ya te dice cuánto le tenés que poner de agua, cuánto le tenés que poner de ADN, cuánto le tenés que poner de TAC, todo, ¿sí? Entonces ahí le estoy agregando el agua al buffer para llevarlo a la concentración adecuada para la reacción, ¿tá? Y después le voy a agregar la cantidad de ADN que yo extraje, ¿sí? Previamente. Estoy pipeteando el ADN. Fíjense que los tips siempre tienen filtro, ¿tá? Todo biología molecular se trabaja con tips con filtro. Eso también hace que estos tips sean caros. Y aparte en biología molecular todo es descartable, ¿sí? Tip que uso, tip que tiro y no lo vuelvo a usar. Acá no existe el lavado de tips, ¿tá? Vortexeo. Y ahora lo que voy a hacer es agregar la TAC. De la TAC polimerasa nosotros siempre usamos un volumen re chiquitito, ¿sí? Siempre se la mantiene en el freezer. Esa sería mi TAC polimerasa. Siempre se las mantiene en el freezer. De hecho, las TAC polimerasas tienen una consistencia oleosa, ¿sí? Y en el freezer no se congelan. Ya pueden estar a menos 20 grados y no se congelan las TAC, ¿sí? Entonces ahí la agrego. Nosotros, mi idea era que por ahí se viera, pero no se ve. Cuando uno agrega la solución de TAC, el volumen de TAC dentro de la solución de trabajo, se ve un hilo como si yo estuviera metiendo aceite, ¿sí? Dentro de agua. Se ve perfectamente cuando ingresa la TAC a la solución, ¿ah? Bueno, yo me voy a guardar la TAC porque la TAC siempre hay que mantenerla en frío. Homogeneizo ya finalmente mi mezcla y la voy a dispensar en mi placa. Obviamente mi placa está tapada con un film porque siempre hay que tener protegidos estos pocillitos. No nos olvidemos que ahí están los primers, por eso están bien tapaditos, ¿ah? Bueno, lo destapo y comienzo a dispensar la mezcla que hice. En este caso yo pongo 10 microlitros, ¿sí? De mi mezcla, que tiene los DNTP, tiene el cloruro de magnesio, tiene agua y tiene la TAC polimerasa y el ADN, ¿sí? No nos olvidemos, en cada uno de estos pocillitos yo tengo un set de primers, ¿tá? Bueno, entonces así siembro toda mi placa, la voy a sellar bien, ¿sí? Cuidando que realmente esté bien selladita para que no se me evapore nada durante el ciclado, y me la voy a llevar al termociclador. Ahí yo ya puse mi plaquita y simplemente lo que estoy haciendo es agregar otros pedacitos de unas placas ya usadas para que quede parejita la superficie, ¿sí? Y que no se me falsee la tapa del termociclador. Una vez que ya está, pongo estos pads de silicona, ¿sí? Para que no haga un contacto directo con la tapa, ¿sí? Porque esta tapa que ustedes están viendo acá levanta temperaturas muy muy altas, ¿tá? Entonces no quiero que me queme ni me funda mi placa y por eso la protejo con esas siliconas, ¿tá? Bueno, ajusto bien y yo ya en mi termociclador tengo el ciclado que va a ser en este caso para el reactivo que yo estoy usando, de la marca que estoy usando, etc. ¿tá? Y este ciclado dura aproximadamente 1 hora 26 minutos. Por lo cual voy a aprovechar a hacer un gel de agarosa. Nosotros una vez que obtengamos el producto final, ¿sí? Del ciclado, de los tampicones que voy a obtener en cada uno de esos pocillos, voy a tener que correrlo en un gel de agarosa. ¿tá? Voy a sembrarlo y lo voy a correr por electroforesis en un gel de agarosa. Entonces yo ahí estoy pesando mi agarosa para biología molecular, ¿sí? En este caso 1 gramo, y lo voy a poner en un vasito de precipitado y lo voy a disolver con una solución del TB al 0,5%, que es un buffer que se usa para biología molecular, ¿sí? Bueno, ahí lo diluyo, ¿sí? Ahí está mi agarosa, y lo voy a llevar al microondas, porque yo necesito que la agarosa se solubilice bien, ¿tá? Y que me forme un gel. Entonces la pongo, ¿sí? La voy frenando de rato, me voy fijando a ver cómo va progresando mi agarosa. Todavía le falta un poquito, ¿sí? Está todavía un poco turbia, si bien ya está más disuelta, está turbia. Entonces la voy a dejar un ratito más y fíjense, ahí finalmente la saco, bien, ya está bien translúcida, está linda, está bien formando un gel. En este caso todavía está líquida, ¿sí? Bueno, yo lo que le voy a tener que agregar
Entonces es un colorante, algo que a mí me revele que mi ADN está presente. ¿Cómo hago esto? Antes nosotros usábamos, bueno, ahí está mi colorante, ¿sí? Le estoy poniendo el colorante a mi gel. Nosotros antes usábamos un componente que se llamaba bromuro de tirio. El bromuro de tirio, la verdad que por suerte lo dejamos de usar porque es un componente altamente teratogénico. ¿Qué significa esto? Que es altamente cancerígeno, porque es un intercalante del ADN. Todo elemento que se intercale en el ADN va a generar mutaciones y va a generar alteraciones en el ADN. ¿Ah? Bueno, antes esto se coloreaba con bromuro de tirio. ¿Por qué se usaba el bromuro de tirio? Porque nosotros no nos olvidemos que lo que yo voy a obtener después de la PCR son copias de ADN doble cadena, ¿sí? Por lo cual el bromuro de tirio que se intercala entre hebras doble cadena de ADN se va a intercalar y me va a colorear, ¿sí? Me va a permitir ver mi ADN, ¿tá? Este que nosotros estamos usando en este momento se llama EcoGel, ¿sí? Que también tiñe el ADN de doble cadena, ¿tá? Pero no es teratogénico como el bromuro de tirio. Y se va a revelar en un transiluminador y vamos a ver fluorescencia, ¿tá? Entonces yo ya le puse, ahora lo que necesito es homogeneizarlo, así que lo voy a poner simplemente en un agitador magnético. Le agrego el magneto, ¿sí? Y ahí comienzo a homogeneizar mi agarosa disuelta. ¿Tá? No lo agito demasiado en este caso porque es poquito y no quiero que se me solidifique. ¿Tá? Con eso a mí ya me alcanza. Entonces ahora lo voy a poner en esta camita, ¿sí? Nosotros le decimos camita, para que se forme mi gel de agarosa, ¿sí? Mi gel de agarosa va a solidificar ahí. Entonces como ya está medio como que no corre muy bien, yo ahí lo ayudo un poquito, que tome bien la forma. Y finalmente le voy a poner estos peines, ¿sí? Ahí les voy a mostrar uno por separado. Fíjense que tienen estas cuñitas, ¿sí? Que lo que va a hacer es dejarme los agujeritos en el gel para que yo después ahí siembre mi producto de amplificación. ¿Tá? Lo pongo y dejo que mi gel solidifique. Ahí ya después de dejarlo un ratito, retiro finalmente estos peines, ¿sí? Y fíjense cómo queda mi gel con todos los agujeritos listos para que yo siembre. Termino mi ciclado, ¿sí? Saco y fíjense, está todo divino, no perdimos ningún pocillito, nada se evaporó. Entonces ahora vamos a proceder a sembrarlo, ¿sí? No es nada más y nada menos que una electroforesis, ¿sí? Esto es una cuba electroforética, le vamos a poner un poco de buffer de corrida, que es el mismo buffer con el cual diluimos la agarosa, una solución de TBE al 0,5%, y vamos a proceder a sembrar. Fíjense cómo voy sembrando en los pocillitos, ¿sí? Descarto el tip, siempre acá descarto para no contaminar de pocillo a pocillo, ¿tá? Siembro, descarto. Fíjense que los tips siempre tienen filtro, ¿sí? Fíjense que tiene esta cosita blanca en el medio, bueno, y descarto. Bueno, ahí yo ya sembré los 24, ¿sí? Fíjense, se ve divino, y simplemente lo voy a correr, en este caso 5 minutos a 150 voltios, ¿tá? El tiempo que yo lo corra va a depender del tamaño de mi gel. Nosotros a veces hacemos unos geles más grandes, en los cuales corremos 13 minutos. Este es un gel chiquitito y este gel con 5 minutitos y alcanza para correr, ¿tá? Entonces comienza a correr, fíjense, está pasando ahí la corriente eléctrica, se ve ese burbujeo en los extremos. Así, y con el correr del tiempo, fíjense en cómo se van corriendo, ¿sí? En este caso se va corriendo el buffer. Esto no es todavía el colorante que yo le puse al gel, simplemente estamos viendo el color del buffer. El buffer no se olviden que era coloreado, simplemente para mí ayudarme a la visualización. Fíjense en cómo corrió con respecto al punto de siembra. Ya transcurrieron los 5 minutos, obviamente. Yo lo saco y le vamos a tirar el buffer ese y vamos a ponerlo en un transiluminador. El transiluminador lo que tiene es una luz UV, ¿sí? Entonces ahí pongo, enciendo la luz UV, tiene este protector de acrílico en la parte superior para que no nos dé la luz UV directo a los ojos, ¿tá? Y finalmente lo que voy a ver es esto. Ahí sí estoy revelando, fíjense en cómo el colorante, en este caso, tiñe de color verde, ¿sí? En el caso del bromuro de tirio, tiñe de color fucsia. Fíjense en estas banditas que se ven. Por ejemplo, en la primera fila, no, en la segunda que se ve una bandita en el pocillo 4 y en la tercera fila que se ve una bandita en el pocillo 3 y en el último pocillo. Este no es el mejor ejemplo de los geles porque
Las plaquitas que se usan para micro SSP, ¿sí? Que nosotros son las que usamos para los operativos, son carísimas. ¿Sí? Son muy caras. Entonces yo no podía alargar una de las placas que nosotros usamos para operativo, en primer lugar porque no tenemos muchas, en segundo lugar porque son caras, ¿sí? Para hacerles la mostrativa. Y como no estábamos de operativo y no estamos usando la técnica, entonces como que no la podía usar. Entonces usé una plaquita más chiquita de otro kit que nosotros tenemos vencido que usamos para docencia, ¿sí? Por eso da así medio feucho. Pero ahora vamos a ver una foto de cómo da en realidad. Fíjense, volvemos a esta imagen. ¿Qué es lo que sucede en cada uno de los pocillos? ¿Sí? Yo les dije que cada uno de esos pocillitos de la micro SSP tenía un set de primers específicos. ¿Sí? Cada pocillito sí tiene un set de primers específico para una secuencia especial dentro del HLA que yo estoy estudiando. ¿Sí? Y tiene otro set de primers que sirven para un gen control. ¿Tá? Ese gen control se encuentra en todas las células nucleadas nuestras. ¿Sí? Es como una proteína que siempre está presente. Entonces, lo que hace es unirse a esa secuencia control, que es igual en todas las personas, no es que esté siempre o no esté siempre, porque en el ADN va a estar en cualquier tipo celular, ¿sí? Que codifique o no codifique la proteína es otro tema. ¿Tá? Lo que quise decir, perdón, me expresé mal, es que el gen control es una secuencia, ¿sí? De una proteína que es igual en todos los seres humanos. ¿Sí? Es una proteína que está conservada. O sea que esa proteína va a ser igual para mí que para cualquiera de ustedes. ¿Sí? Su secuencia de nucleótidos siempre va a ser la misma. No es una proteína polimórfica. Entonces, bueno, esos genes controles tienen que amplificar en cada uno de los pocillos. ¿Sí? Es un gen control que siempre tiene que dar positivo. En cambio, la otra secuencia de primers, ¿sí? Los primers que son específicos para el HLA, van a unirse únicamente cuando encuentren su secuencia complementaria, ¿sí? Según el HLA que yo tenga. ¿Sí? Si yo tengo un HLA determinado, van a haber pocillitos en los cuales los primers van a reconocer esa secuencia y pocillos en los cuales los primers no lo van a reconocer porque no son para ese HLA que tiene el paciente. ¿Sí? Entonces yo voy a ver en los pocillos el resultado final, una banda extra o no. Y eso es lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, yo tengo un set de primers, ¿sí? Los set de primers específicos, que en caso de que se unan a su secuencia complementaria, se va a producir la amplificación y yo voy a ver el producto específico, que son estas dos banditas amarillas, por ejemplo, que se ven acá. ¿Sí? Si mi set de primers no tiene una secuencia complementaria a la cual unirse, ¿sí? No se produce la amplificación y entonces yo no veo la banda extra. ¿Sí? Lo que sí siempre tengo que ver es la banda del control interno, ese control positivo que hay en cada uno de los pocillos. Y eso es lo que estamos viendo en este ejercicio de acá. Este es un gel de 96 pocillos, ¿sí? Para los genes A, B y DR. Fíjense en que todos tienen a la misma altura, ¿sí? Una banda. Esa es la banda del gen control, ¿sí? Que tiene que estar, como yo les dije, presentes en todos los pocillos. Fíjense cómo está en todos, ¿sí? Y siempre a la misma altura porque tiene el mismo peso molecular, ¿sí? Bueno, después ven en algunos pocillitos que acá justo están numerados 7, 8, 21, 40, 57, 58, 59, 73, 81, 91 y 95, ¿sí? Una banda extra. ¿Sí? Esta banda extra es la banda de donde se produjo la amplificación con la secuencia de primer específica para determinados HLA. Según cuáles bandas a mí me dan positivas o negativas, yo voy a saber qué HLA es el que tiene el individuo, ¿sí? En base a esta secuencia de bandas que tiene, yo después hago un análisis, obviamente, de esto, ¿sí? Y yo sé que este paciente, el resultado va a ser un HLA A24, A68, B35, B35, DR4, DR9. ¿Sí? Ese es el HLA, al menos en A, B y DR, de este individuo en particular. ¿Ah? ¿Por qué tengo 2A, 2B y 2DR? No se olviden que los HLA se expresan de forma codominante, ¿sí? Y que yo obtengo un haplotipo materno y un haplotipo paterno, por lo cual voy a tener un HLA A de mamá y un HLA A de papá, un HLA B de mamá, un HLA B de papá, un HLA de R de mamá, un HLA de R de papá. ¿Ah? Eso es lo que yo estoy viendo acá. Me quedo sin aire, chicas. Esta es una técnica un poco más compleja. Esta nosotros lo usamos en la rutina y voy a explicar muy brevemente en qué consiste.
Es como si usáramos la citometría de flujo, pero con partículas, ¿sí? No con células, sino con partículas. ¿Tá? Lo que nosotros tenemos son unas microesferas, ¿sí? Que miden 5.6 micrones, o sea, son chiquitísimas, chiquitísimas, chiquitísimas. O sea, yo a simple vista no las veo. ¿Ah? Las esferitas tienen la particularidad de que cada una va a tener una diferente proporción de dos colorantes fluorescentes. ¿Tá? Por ejemplo, yo tengo un set de 100 esferas, ¿sí? Que todas, por tamaño, son todas iguales, ¿sí? Todas miden lo mismo. ¿Qué es lo que las hace diferentes? Bueno, por ejemplo, la esferita 1, que yo la voy a llamar número 1, tiene 100% del colorante A. La esferita que yo la voy a llamar 2 tiene 98% del colorante A más 2% de otro colorante diferente B. La esferita 3 tiene 95% del colorante A más 5% del colorante B. La esferita 4 tiene 90% del colorante A con 10% del colorante B. Bueno, esa diferente proporción que cada una de las esferas posee de estos dos colorantes hace que su fluorescencia final sea distinta y eso le genera una identidad, ¿sí? Este aparato, que se llama Luminex, lo que va a tener es un láser que va a ser capaz de identificar la coloración de cada una de estas 100 esferas diferentes, ¿sí? Y capaz de ubicarlas a cada una en un lugar distinto, y decir, esta es la esfera 1 por estos colorantes, esta es la esfera 2 porque florece de tal manera, esta es la esfera 3 porque florece de tal manera, y así sucesivamente. ¿Para qué me sirve a mí tener esta codificación de colores en esferas diferentes? Que yo a cada una de estas esferas le puedo poner diferentes cosas, ¿tá? Y puedo usar todas las esferas juntas en una misma mezcla. ¿Mm? En el caso de biología molecular, lo que se hace con estas esferas es a cada una pegarle una sonda o lo que sería una secuencia de oligonucleótidos que van a reconocer una secuencia de ADN para la cual tienen complementariedad o son específicas, ¿sí? Cada una de estas 100 esferas va a tener pegada una secuencia de oligonucleótido diferente, ¿sí? Y yo lo voy a poder identificar porque cada una de estas esferas es distinta, ¿tá? Y obviamente el software va a saber que tiene pegada cada una de estas esferas, ¿no? ¿Qué hago acá? A diferencia de lo que ya hacía con el ESSP. Yo acá voy a hacer una amplificación, ¿sí? Una sola, donde yo voy a usar un set de primer, un solo set de primer, ¿sí? Que me va a amplificar una zona genérica, ¿sí? De mi secuencia del HLA, ¿sí? Bueno, estos primers genéricos lo que van a tener unido es una molécula que se llama biotina. Ahora vamos a ver para qué me serviría la biotina, ¿tá? Entonces yo cuando obtenga los amplicones, ¿sí? Voy a tener los amplicones con biotina pegada. Paso siguiente, una vez que yo ya obtengo mi amplicón de mi secuencia del HLA que a mí me interesa, ¿sí? Lo voy a mezclar con las esferitas. Pongámosle que yo quiero hacer una tipificación molecular de HLA-A, como hicimos antes, ¿sí? Solo para el A. Yo voy a mezclar este amplicón que yo obtuve en el paso anterior, ¿sí? Y voy a hacer un proceso que se llama desnaturalización, en el cual yo voy a abrir la hebra de ese amplicón y voy a exponerlo a esta mezcla de esferas. Yo en un pocillito voy a poner mi ADN amplificado junto con estas 100 esferas, que cada una tiene unido un oligonucleótido diferente. Algunas de estas esferas se van a unir a la secuencia complementaria que encuentren en el amplicón que yo lo estoy poniendo y otras no, porque simplemente no tienen complementariedad, ¿sí? Y yo voy a revelar la unión, ¿sí? Mediante el agregado de una sustancia que se llama SAPE, que es streptavidina conjugada con un fluorocromo que se llama PE. La streptavidina se une a la biotina, ¿sí? Que tenía el primer, ¿tá? Eso es lo que a mí me permite el anclaje final. Entonces este aparato lo que tiene es un segundo láser, ¿sí? Que lo que va a hacer es leerme el PE o la ficoeritrina, que es el colorante fluorescente que yo uso para revelar la unión o no, ¿sí? Del oligonucleótido a la secuencia de ADN complementaria. Y de nuevo lo mismo, según qué esferita de positiva y cuál de negativa, yo voy a poder determinar cuál es el HLA que yo estoy viendo. Vamos a pasar a los anticuerpos.
Ay, me quedo sin aire, chicos, tengo mucha sed. El estudio de anticuerpos se aplica a todas estas cosas que estamos viendo acá, las vamos a ir explicando. El crossmatch frente a panel yo más o menos lo expliqué, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué me interesa a mí tanto los anticuerpos en histocompatibilidad? Porque la presencia de anticuerpos anti-HLA específicos contra el donante, o sea, anticuerpos que están dirigidos de forma específica hacia el donante, se relacionan con el rechazo de injerto mediado por anticuerpos, ¿sí? Esto es una de las principales causas de la pérdida de los injertos a corto y largo plazo. Por eso el estudio de anticuerpos anti-HLA es súper importante, ¿tá? Y, oh sorpresa, acá vuelve a aparecer la misma metodología, ¿sí? El Luminex. Antes, estas esferitas, el fundamento es exactamente lo mismo, pero antes recuerden que estas esferitas tenían unida una sonda de oligonucleótidos y una secuencia de nucleótidos determinada. Ahora lo que va a tener unida cada una de estas esferitas son proteínas del HLA, ¿sí? Yo voy a incubar estas esferas, ¿sí?, con el suero del paciente. En el caso de que el paciente presente anticuerpos contra las proteínas de HLA, se van a unir, ¿sí? Voy a hacer unos lavados subsiguientes para eliminar todo aquello que no se unió. Fíjense que suena como cualquier otro de los inmunoensayos que hemos visto, ¿sí? Y finalmente le voy a agregar un conjugado o un anticuerpo secundario, en este caso es un anti-IgG, conjugado con PE, la ficoeritrina, la misma que estábamos usando hace rato. Tenemos el primer láser de este aparato que identifica a la esfera y el segundo láser de este aparato que identifica a la picoeritrina en caso de que se haya unido, ¿tá? Estas esferitas tienen diferentes diseños, ¿sí? Yo lo puedo usar, por ejemplo, para hacer un screening. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos, por ejemplo, el screening de anticuerpos irregulares? ¿Sí? En el cual yo les decía, yo tengo un vialcito, en el cual yo tengo una mezcla de diferentes glóbulos rojos que expresan diferentes antígenos de grupos sanguíneos, en el otro tengo otros que expresan otros grupos sanguíneos, ¿sí? Según cuál me dé positivo, más o menos me orientan a mí. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Sino que con esferitas. En estas esferitas se unen de forma artificial, ¿sí?, diferentes moléculas de HLA, ¿sí? Y eso a mí me permite hacer un screening, ¿sí? Yo voy a ver que hay positividad, entonces yo voy a decir, hay anticuerpos anti-HLA, o si no veo positividad, no hay anticuerpos anti-HLA. Eso es para lo único que me sirve el screening, ¿tá? Y después tenemos estas esferitas diseñadas para lo que es el crossmatch frente a panel, ¿sí?, en el cual cada una de estas esferitas representa una célula, ¿tá? Y por último tengo el single antigen, o el que a mí me permite hacer la especificidad, ¿sí?, en el cual cada una de estas esferitas va a tener únicamente pegado un solo antígeno HLA, ¿sí? Entonces yo voy a saber que si esa esferita me da positiva, entonces el anticuerpo está dirigido específicamente contra determinado HLA en particular. Les voy a explicar de nuevo un poquito qué era el famoso crossmatch frente a panel, ¿sí?, y cómo se hacía por técnicas viejas. Esto es un ejemplo de una técnica de fase sólida, ¿sí? ¿Y por qué ahora se hace así? ¿Y por qué es obligatorio hacerlo así? Antes nosotros usábamos una técnica que se llamaba CDC o microlinfocitotoxicidad mediada por complemento, que es la misma que seguimos usando para las pruebas cruzadas, pero lo usábamos para hacer el crossmatch frente a panel. Ustedes recuerdan que yo les comenté que el crossmatch frente a panel es una técnica que a mí me permite saber, ¿sí?, contra qué porcentaje de la población este paciente podría resultar afectivo, o sea, qué tan sensibilizado está con respecto a la población, ¿tá? Anteriormente nosotros lo que hacíamos era pedirle a hemoterapia, ¿sí?, que nos diera un poco de sangre de sus donantes, aproximadamente unos 40 donantes. Nosotros separábamos las células mononucleares, ¿sí?, donde estarían los linfocitos, de cada uno de estos 40 donantes, ¿sí?, y por separado los enfrentábamos a esos 40 donantes con el suero de mi paciente. O sea, a cada paciente que nosotros teníamos lo teníamos que enfrentar con un panel de 40 células diferentes obtenidas de 40 donantes distintos, ¿sí? Si 20 de esos pacientes me daba positivo, entonces yo decía que mi paciente tenía un crossmatch frente a panel del 50%, ¿sí?, porque 20 con respecto a 40 es del 50%, ¿tá? Ventajas que tenía usar este tipo de método. Por un lado, una de las ventajas era que yo lo estaba evaluando frente a mi población real, ¿sí?
Estas células estaban expresando moléculas de HLA de la población de donde yo me encuentro, por ejemplo, Salta. No vamos a comparar los HLA que posee la población acá en Salta con los que posee la población en Ushuaia. ¿Sí? El HLA de hecho va muy relacionado con las etnias. ¿Sí? Un HLA de un caucásico no es la misma de un amerindio, no es la misma que un afroamericano, ¿sí? Tampoco que un asiático. ¿Sí? Hay HLA que se asocian mucho con la población y entonces, por ejemplo, no puedo comparar yo Salta Ushuaia. ¿Sí? Pero bueno, fuera de eso, esa era una de sus grandes ventajas. ¿Cuál era la desventaja de este tipo de método? Hoy viene mi paciente a hacerse un crossmatch frente a panel y yo lo enfrento contra 40 potenciales donantes. ¿Sí? Me da un panel del 50%, como vimos en el ejemplo. Bueno, ¿qué pasa posteriormente? Viene el año que viene a hacerse una actualización de panel. ¿Sí? Yo necesito cada año ver cómo es su estado inmunológico, entonces vuelvo a hacerle un panel. Pero obviamente yo ya no tengo las 40 muestras originales, ¿sí? Con las cuales lo testé el año pasado. Yo estoy pidiéndole de nuevo hemoterapia, dame de nuevo 40 donantes, bla, 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 bla. Y esos 40 donantes pueden ser diferentes a aquellos con los que los probé originalmente. Entonces, por ahí el panel me pasó a un 30%. Ahora, ¿ese descenso del panel es real? O sea, este paciente realmente perdió anticuerpos y bajó de un panel de 50 a un 30%, o es simplemente porque yo lo estoy enfrentando con diferentes células que están expresando diferentes proteínas a aquellas con las cuales lo testé el año pasado, ¿sí? Entonces tenía esta variabilidad que a mí no me permitía saber, ¿sí? Si una modificación en el valor de panel era real o no. Entonces por eso se pasaron a estas metodologías de fase sólida, ¿sí? Porque yo siempre lo voy enfrentando a lo mismo, entonces va a ser representativo mi panel con el panel del año siguiente y el del año siguiente, ¿sí? Porque las modificaciones que hacen en esto son mínimas, ¿tá? Entonces a mí me permite comparar y saber realmente si hubo una modificación, ¿sí? En el estado inmunológico de ese paciente. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, pacientes que vinieron originalmente con paneles de un 30% y al año siguiente se fueron a 85%. ¿Ah? Así como hemos tenido al revés, pacientes que vinieron con paneles originales del 90% y que le han hecho tratamientos desensibilizantes y que han bajado a un 40% de panel, ¿sí? Pero todos los hemos testeado por fase sólida, entonces sabemos que es comparable un panel con el otro. Bueno, y luego está la identificación de los anticuerpos anti-HLA. ¿Por qué son importantes? Porque nosotros podemos hacer, en realidad nosotros y los médicos, ¿sí? Que están tratando a sus pacientes que están necesitando un trasplante, pueden hacer algo que se llama crossmatch virtual, que es como hacer un crossmatch contra donante, pero de forma virtual, sin aplicar ninguna técnica, ¿sí? Simplemente por lo que yo sé de ese paciente. Yo le hago las especificidades, ¿sí? Yo digo, este paciente tiene anticuerpos anti-HLA, ¿sí? Y son específicos contra, por ejemplo, A2, A23, A24, A68, A69, B57, B58. ¿Sí? Esos anticuerpos son los que tiene el paciente, que están dirigidos contra esos HLA específicos. ¿Tá? Entonces yo tengo un potencial donante, ¿sí? Mi donante 1 y esta es su HLA. ¿Sí? Si yo me fijo, acá está coloreado en rojo, ¿sí? Este donante expresa A2 y expresa B57. Si yo me fijo bien, el paciente tiene anticuerpos que están dirigidos contra estos HLA. Entonces yo puedo decir que este donante no es un buen donante contra mi paciente, ¿sí? Porque mi paciente tiene anticuerpos que están reconociendo antígenos de este donante, ¿tá? En cambio, por ejemplo, este es mi donante 2. Yo conociendo el HLA de mi donante 2 y la especificidad de anticuerpos de mi paciente, yo puedo decir este donante no tiene ningún antígeno HLA contra el cual el paciente tenga anticuerpos. Entonces puede ser un buen donante, es un donante compatible por mi paciente, ¿tá? Esto sirve mucho a los equipos médicos cuando hay pacientes que están hipersensibilizados, que tienen un panel del 98%, del 100%, ¿sí? Conocer cuáles son las especificidades de estos anticuerpos, porque cuando se presente un potencial donante, ellos van a saber si hacerlos participar o no, ¿tá? Y por ahí no perder tiempo y usar quizás otro paciente para probar con ese donante en caso de que su paciente hipersensibilizado no sea compatible. Si ellos aplican el crossmatch virtual,
¿sí? Se fijan el HLA del donante, ven si su paciente tiene anticuerpos contra ese donante, anticuerpos que sean fuertes, y bueno, y ahí deciden si seguir o no seguir. Bueno, un poco sobre el crossmatch contra donante por CDC. El CDC, en realidad esta técnica se llama citotoxicidad mediada por complemento. Y ahora vamos a ver por qué se llama así, ¿verdad? Primero vamos a hablar un poco sobre qué es lo que yo necesito para hacer un crossmatch contra donante por CDC. Por un lado, voy a necesitar células del donante, ¿sí? Voy a tener que separar físicamente, ¿sí?, de acá los linfocitos T de los linfocitos B. Y lo voy a hacer mediante unas VIP magnéticas. En la segunda parte de la clase vamos a ver los videos que corresponden a crossmatch por CDC y aquí todo eso queda de grupo, ¿sí? Yo voy a separar los linfocitos T y los B. ¿Por qué los separo? Los linfocitos T son células nucleadas, así que van a expresar moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Los linfocitos B son también células nucleares, pero además son células presentadoras de antígenos. Así que los linfocitos B van a estar expresando moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. ¿Ah? Entonces yo voy a evaluar diferentes cosas en las dos poblaciones de estos linfocitos. ¿Y por qué uso linfocitos? Porque son fáciles de separar. Los puedo separar de sangre periférica sin necesidad de que sea algo invasivo, ¿sí? Simplemente con una punción de sangre venosa, y yo después termino separando los linfocitos T y los linfocitos B, y yo sé que esas células expresan moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 1 y 2. ¿Ah? Por eso es que uso linfocitos del donante. Del receptor que voy a usar y el suero, ¿sí? Porque yo necesito saber si ese receptor tiene anticuerpos contra el HLA del donante. Para esto tengo que usar el suero en diferentes condiciones. Se lo va a usar el suero puro, se va a usar el suero diluido para evaluar si es que tiene un efecto prozona, ¿sí? Y se va a usar un suero tratado con DTT. A mí los anticuerpos que me interesan encontrar en estos pacientes son anticuerpos de isotipo IgG. Entonces yo lo que quiero hacer es eliminar la IgM del medio. ¿Y cómo hago esto? Usando el DTT. El DTT o ditiotraitol, ¿sí? DTT son las siglas para el ditiotraitol, es un componente que lo que hace es eliminar las IgM. Bueno, yo enfrento las células de donante con el suero del receptor. Vamos a ver acá. Si el receptor posee anticuerpos específicos contra el HLA del donante, estos anticuerpos se van a unir, ¿sí? Yo después lo que hago es agregarle complemento. Les doy un tiempo de incubación a las células con el suero para que se produzca la unión antígeno-anticuerpo, que en caso de que se haya generado esta unión, porque el receptor tiene anticuerpos contra el donante, ¿sí? Yo cuando le agregue complemento, yo le agrego complemento exógeno, ¿sí? De hecho se usa complemento de conejo. Bueno, ese complemento que yo estoy agregando se va a activar por la vía clásica, ¿sí? Por unión a anticuerpos, y se va a producir el complejo de ataque a membrana. ¿Se acuerdan? La vía final del complemento, vía final de activación que se hacen esos poros en las membranas de las células. Bueno, cuando se hacen esos poros, yo voy a agregar un colorante al final de la reacción, que es una mezcla de naranja de acridina con bromuro de tidio. Yo ya les mencioné el bromuro de tidio, ¿sí? El bromuro de tidio era un intercalante del ADN, ¿tá? Si la célula está sana, el bromuro de tidio no ingresa a la célula y se tiñe con el naranja de acridina, que es un colorante vital, ¿sí? Pero que es fluorescente. Y yo voy a ver a la célula de color verde. Si la célula se le forman estos poros, ¿sí? Porque el paciente tenía anticuerpos contra el donante y cuando se agregó el complemento se produjeron estos poros en las células del donante, ¿sí? El bromuro de tidio va a poder ingresar a la célula, va a entrar al núcleo, va a intercalarse en el ADN y yo voy a verlo florecer de color rojo. Así es como yo voy a distinguir un crossmatch positivo, ¿sí? Un crossmatch positivo, yo lo voy a ver a las células, a los linfocitos de color rojo, ¿sí? Ya que eso a mí me está diciendo el paciente tiene anticuerpos contra el donante, y si es negativo yo lo voy a ver de color verde, ¿sí? Porque las células van a seguir vivas, lo cual significa que ese paciente no tenía anticuerpos contra el HLA del donante. Así es como nosotros lo vamos a ver, más o menos. Igual yo acá les voy a mostrar una foto más linda, después vamos a ver cómo funciona. Copio bello. Acá, por ejemplo, estamos viendo una foto, ¿sí? De los linfocitos, todos muertos.
¿sí? Fíjense, están todos rojos, ¿no? Así se ve en el microscopio de fluorescencia. Ahí estamos viendo, fíjense que eventualmente por ahí se ve algún verde, pero la gran mayoría de la población está muerta, ¿no? Eso es un positivo, pero un positivo bien, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un negativo, ¿sí? Se ven todos los linfocitos de color verde, ¿sí? Están las células vivas. Eso es un crossmatch negativo y el rojo es un crossmatch positivo, ¿no? Obviamente hay toda una graduación, ¿sí? Un score según el porcentaje de células vivas y muertas que yo vea, porque a veces no se produce una reacción tan bonita como esta, ¿sí? Sino que hay una graduación, por ejemplo, puede estar muerto el 50% de las células, ¿sí? Y según eso yo considero positivo o negativo. Eso sí, lo importante a tener en cuenta con respecto al crossmatch contra donante por CDC es que el crossmatch que me dé positivo por la técnica de CDC, ya sea contra los linfocitos T o contra los linfocitos B, es contraindicación para el trasplante, ¿sí? Esto me da positivo, yo no trasplanto con ese donante a mi paciente, ¿tá? Eso es importantísimo con respecto al CDC. Bueno, después en el siguiente video yo les muestro la técnica y también vamos a hablar por citometría de flujo. Así que esto es todo de esta parte, nos vemos. Bueno, yo pensé que se estaba grabando todo y como que después revisando el video vi que se cortó más o menos por acá. Yo estaba por mostrarles la técnica de crossmatch por CDC y por citometría de flujo. Voy a tratar de hacerlo rápido. Bueno, ya habíamos hablado un poco de esto, ¿sí? Se une el anticuerpo del receptor a las moléculas HLA de los linfocitos del donante. En caso de que haya sido así, cuando yo agregue el complemento, se va a formar el complejo de ataque a membrana, se van a producir los poros y va a permitir el ingreso, ¿sí? Del colorante que es el bromuro de tidio, que se intercala al ADN y por eso yo lo veo de color rojo, ¿sí? Como se ve por ejemplo en esta imagen, ¿sí? Al microscopio de fluorescencia, porque esto se observa en un microscopio de fluorescencia, yo voy a ver las células muertas de color rojo, ¿sí? Y las células vivas de color verde teñidas por el naranja de acrílico. Entonces yo les voy a mostrar brevemente cómo se hace la técnica de CDC, ¿sí? Vamos a terminar de compartir eso y ¿sí? Les voy a mostrar un paso que es común, ¿sí? A la citometría de flujo y al... ahí vuelvo. Perdón, estaba justo recibiendo algo. Bueno, lo que estoy haciendo acá es un paso común entre la citometría y el crossmatch por CDC, ¿sí? Que es vamos a hacer una separación de células mononucleares por una técnica de FICOL. Este paso es común a las dos. Así que yo lo que tengo ahí es una solución de PBS, ¿sí? Que yo tengo ahí un dispensador, en este caso me va a dispensar 5 mililitros, ¿sí? De PBS. Ven, es graduado, está graduado en 5. Listo. Yo lo que voy a hacer primero es una dilución de mi sangre entera. Ahí tengo un tubo con FICOL, ¿sí? Mi sangre entera la homogenizo bien. Yo lo que voy a buscar entonces de ahí es separar a las células mononucleares. Porque la diluyo para que no sea tan densa, ¿sí? Cuando yo ahora la enfrente al FICOL. Bueno, lo diluyo, procuro homogeneizarlo bien y ahora vamos a pasar al paso del FICOL. El FICOL es una solución que a mí lo que me va a permitir es separar las células por gradiente de densidad, ¿sí? Yo ahí tengo 3 mililitros de FICOL, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es agregarle la sangre diluida suavemente para no romper esa capa de FICOL, ¿sí? Lo voy agregando por las paredes del tubo, ¿sí? Despacito, despacito, fíjense en cómo no va a atravesar el FICOL, ¿sí? Mi idea es no hacerlo abrupto para que no rompa la capa, ¿sí? Porque después eso va a tener que ir a centrifugarse y es lo que a mí me va a permitir separar las células mononucleares. Si yo lo mezclo, chao, si rompí el FICOL, tengo que empezar de cero. Bueno, hago, ya lo puedo poner en vertical una vez que tengo una cierta capa ya de sangre y sigo agregando por la pared, ¿sí? Una vez que ya agregué todo, lo vamos a ir a centrifugar, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa después de que lo centrifugo. Obviamente le hago un contrapeso, ¿sí? Y lo voy a llevar a la centrífuga. Lo pongo bien equilibrado,
¿sí? Vamos a centrifugar durante 20 minutos, ¿sí? A 1800 revoluciones por minuto. Una vez que eso termina, ¿sí? Ahí ya obtengo mi ficol. Fíjense, no sé si se llega a ver bien. Abajo, ¿sí? Quedan los glóbulos rojos con los polimorfonucleares, ¿sí? Con los polimorfos nucleares. Después queda arriba la capa de ficol, ¿tá? Ahí no se llega a ver bien, pero entre el ficol y el plasma, que es lo que está arriba, se ve un halo de color blanco, ¿sí? Ese anillo de color blanco es donde están mis células mononucleares, o sea que mis células mononucleares quedan entre el ficol y el plasma. Ahí estoy intentando que se vea un poquito mejor, quizás se ve algo. Ahí se ve bien. ¿Ven? Ahí se ve eso blanco que está ahí, es el anillo de mononucleares, ¿sí? Que yo lo que voy a hacer simplemente es agarrar con una pipeta Pasteur, ¿sí? La voy a apretar bien antes de introducirla para producir el aspirado de esta capa de células mononucleares. Bueno, entonces ahí metí la Pasteur y comienzo a aspirar un poquito desde arriba, desde donde está, cosa de succionarla y llevarme toda esa capa de mononucleares. Una vez que ya la separé, la voy a poner en un falcón limpio, ¿sí? Y lo que posteriormente voy a hacer, bueno, esto ya lo puedo descartar una vez que ya tomé todas las mononucleares, ¿sí? Le voy a agregar PBS. ¿Por qué me interesa hacer un lavado con PBS? Porque el ficol es tóxico, ¿sí? El ficol termina siendo tóxico para mis células y yo necesito que estén vivitas, ¿no? Entonces, bueno, homogenizo bien, ¿sí? Y hago un lavado. Una vez que ya hice el lavado, ¿sí? Lo voy a centrifugar, ya lo centrifugué unos 15 minutos a 1000 revoluciones y ahí se ve bien, creo, el pellet, ¿sí? De las mononucleares. Entonces simplemente lo que voy a hacer es eliminar el sobrenadante por volcado, ¿sí? Sin miedo, vuelco, elimino y ahí me quedan mis mononucleares en el fondo del tubo. ¿Ven cómo se ven de lindas? Bueno, esas células yo voy a usar por un lado para la citometría, así como las obtuve, simplemente las resuspendo con PBS y comienzo a usarlas para la técnica de citometría de flujo. Y para la técnica del CDC, lo que voy a tener que hacer es una separación de linfocitos T y B de forma física, ¿sí? Entonces vamos a ver dónde tengo. Bien, acá arranca mi técnica de CDC. Lo que estamos haciendo ahí es descongelar un buffer, ¿sí? Que se usa para esta técnica, que es PBS complementado con suero bovino fetal. El suero bovino fetal lo que hace es ayudarme a mantener vivas mis células, ¿tá? Como que le damos un medio un poquito más nutritivo. Esto es una placa de Terasaki, ¿sí? Fíjense, son plaquitas súper chiquititas, con pocillitos súper ínfimos, ¿sí? Ahí es donde vamos a hacer la reacción de CDC. A la que está allá atrás es una plaquita que ya está usada, ¿sí? Yo voy a usar esta para no usar una de estas nuevas, ¿sí? Pero bueno, es básicamente lo mismo. Lo único que hacemos, esta plaquita está nueva, esta placa ya está usada, lo que ya hice fue agregarle vaselina, ¿sí? Ahí tengo la vaselina líquida, ¿sí? Entonces simplemente con una Pasteur lo que se hace es agregarle a los pocillitos un poquito de vaselina. ¿Por qué? Porque yo después en esos pocillitos voy a mezclar los linfocitos con el suero, con el complemento, ¿sí? Entonces para que no estén en una superficie seca y se encuentren en suspensión, ¿sí? Entonces le agregamos vaselina. Bueno, ahí hay un magneto, ¿sí? Después lo vamos a usar, ya vamos a ver para qué lo usamos. Y ahí mi compañero lo que está haciendo es resuspender las células que yo obtuve en el paso anterior. ¿Vieron que yo me quedé con el pellet? Bueno, para el crossmatch por CDC lo resuspendemos en una solución de PBS con suero bovino fetal al 20%. La resuspendemos a ojo, ¿sí? Nosotros ya le conocemos la turbidez que tiene que tener este tubo para más o menos calcularle cantidad de células por mililitro, ¿sí? Pero si no, lo ideal en realidad es hacer un recuento en cámara de Neubauer. Bueno, una vez que lo tengo, lo que yo estoy haciendo ahí es vortexear unas esferitas magnéticas. Voy a tener dos tipos de esferitas. ¿Ven que ahí tengo dos viales? Bueno, estas son unas esferas, como yo les dije, que son magnéticas. Estas esferas tienen una particularidad cada una. Una tiene unido un anti-CD19, ¿sí? Por lo cual se va a unir a los linfocitos B. Me va a capturar a los linfocitos B, ¿sí? A través de este monoclonal que tiene unido. Y el otro vial lo que tiene es un anti-CD3. ¿Sí? Es una esferita magnética que tiene unido CD3. ¿tá? Entonces me va a capturar a los linfocitos T.
Así es como yo hago la separación de T y D por bit magnética, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es agregar 20 microlitros, ¿sí? De esta suspensión de esferas. Ahí estoy poniendo 20 microlitros en el tubo para linfocitos B y después voy a agregar 20 microlitros para el tubo para separación de linfocitos T. Bueno, una vez que ya hice eso, ya puse las esferitas en el fondo del tubo, lo que voy a hacer es agregarle la suspensión de células, ¿sí? Le agrego unos 2 mililitros de esta suspensión de células mononucleares que yo aislé ya previamente en la técnica por Picol, ¿sí? Y luego simplemente voy a proceder a homogeneizar estos tubos durante 3 minutos, ¿sí? Les puse una tapa y voy a homogeneizar 3 minutos. Una vez que ese tiempo transcurre, voy a ponerlo en este magneto, ¿sí? Lo que va a hacer este magneto es separar, o sea, las esferitas que tienen antes de 19 y las que tienen antes de 3 se van a quedar pegadas al magneto y van a capturarme mis células de interés, los linfocitos T y los linfocitos B. El resto, que no se unió, queda ahí en la suspensión, ¿tá? Entonces esto lo hago por 1 minuto, las mantengo ahí y luego simplemente con una pipeta Pasteur, ¿sí? Sin tocar los bordes del tubo, voy a tomar el sobrenadante, ¿tá? Y fíjense en cómo queda ahí pegado en la pared las esferas magnéticas que tienen pegados a los linfocitos, ¿sí? Hago lo mismo con el otro tubo y fíjense también cómo quedan ahí pegadas las esferas magnéticas que tienen pegadas a los linfocitos, ¿tá? Una va a tener pegado linfocitos T y la otra linfocitos B. Y ahora simplemente lo que voy a proceder a hacer son 2 lavados con PBS suero bovino fetal, ¿sí? Para terminar de limpiar esto y si algo quedó unido de manera inespecífica, etcétera, yo lo lavo, ¿tá? Ahí los tengo, les doy un vortex y los vuelvo a poner en el magneto durante 1 minuto. Repito el procedimiento, ¿sí? Y finalmente, una vez que ya terminé los lavados y todo, los retiro y voy a resuspender con más aproximadamente 100 microlitros de PBS suero bovino fetal, ¿sí? Ahí yo ya tendría mi suspensión de linfocitos T y de linfocitos B separados a través de bit magnéticas para la técnica de crossmatch por microlinfocitotoxicidad. Ahí ya las tengo separadas, las homogenizo, ¿sí? Fíjense. Ahora voy a proceder a sembrarlas en la placa de Terastal. Estos sembrados se hacen con estas pipetas que son pipetas de tipo Hamilton, son carísimas, ¿tá? Lo que hacemos, esta es una pipeta de 10 y va a dispensar de a 1 microlitro, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo simplemente es aspirando agua y descargando, aspiro, descargo para limpiarla bien, ¿sí? Antes de comenzar a usarla. Siempre hay que limpiar. Bueno, entonces ahí cargo mi suspensión, en este caso son linfocitos T, ¿sí? Y voy a cargar en la plaquita en los pocillitos que correspondan según mi esquema de trabajo. Bien. Cargo, ¿sí? Yo voy apretando ese botoncito, no sé si se dan cuenta que estoy apretando un botón. Bueno, eso es lo que a mí me hace dispensar de 1 microlitro, ¿ah? Recupero lo que no sembré, lavo antes de comenzar a sembrar el otro, ¿sí? Y ahora sí comienzo a sembrar mis linfocitos B. Hago lo mismo, homogenizo, tomo, descarto, tomo, ¿sí? Y finalmente comienzo a sembrar, ¿sí? Ahí está sembrado. Fíjense, no sé si llega a enfocar bien mi compañero. Hay una parte en la que se ve, ahí está. ¿Ven cómo se ve ahí en esos pocillitos que hay algo sembrado? Fíjense cómo se ven esas gotitas. Bueno, ahí están mis linfocitos, ¿sí? 1 microlitro de linfocitos sembrados. Paso siguiente, lo tengo que incubar con los sueros, ¿sí? Acuérdense, yo separo mis linfocitos y ahora los voy a tener que incubar con el suero puro del paciente, el suero diluido del paciente, el suero tratado con DTT del paciente. Ahí lo que voy a hacer es simplemente tomar una fracción del suero de mi paciente, ¿sí? Y le voy a agregar luego el DTT, ¿sí? Ahí estoy separando parte del suero de mi paciente, ¿sí? Son 90 microlitros más 10 microlitros de solución de DTT, ¿sí? Lo voy a homogeneizar bien con el vortex y lo voy a llevar a incubar a 37 grados durante 30 minutos. Así es como yo hago el pretratamiento de mi suero, ¿sí? Tengo una incubadora de 37 grados, lo seteo para 30 minutos y una vez que ya transcurrió el tiempo voy a sembrar mis sueros. Como esto es mostrativo no voy a sembrar todo, ¿sí? Entonces fíjense en cómo simplemente comienzo a sembrar el suero,
¿sí? Para linfocitos T y B, con mi suero puro. O sea, lo que voy a hacer es enfrentar a los linfocitos T y B con suero puro, otra tanda de linfocitos T y B con el suero diluido, otra tanda de linfocitos T y B con el suero con DTT, ¿sí? O sea, tengo que enfrentarlo con el suero del paciente en diferentes condiciones, ¿ya? Bueno, una vez que siembro eso, lo llevo a incubar a la placa durante 30 minutos para que se produzca esta reacción con los anticuerpos del suero del paciente, ¿sí? Si el paciente tiene anticuerpos, estos anticuerpos del suero se van a unir, ¿sí? A los linfocitos durante estos 30 minutos. Una vez que el tiempo transcurre, se lo deja incubando a 22 grados, ¿sí? Una vez que el tiempo transcurre, le voy a agregar el complemento. Pasan los 30 minutos y agrego el complemento. Este es una Hamilton de 50 que va a dispensar cada 5 microlitros, ¿sí? Entonces ahí abro mi plaquita de Terasaki después de la incubación previa y le voy a agregar a todos los pocillos 5 microlitros de complemento, ¿sí? Ahí, por ejemplo, no dispensó bien, ahí vuelvo a dispensar, ¿sí? 5 microlitros de complemento. Así hasta completar todos los pocillos que correspondan, ¿tá? Y lo voy a dejar incubando a temperatura ambiente durante 90 minutos. Es una técnica muy larga. Una vez que transcurren los 90 minutos en que yo dejé actuar el complemento, que se forme el complejo de ataque a membrana, etc., vamos a agregar finalmente, para terminar, el fluoroquench. El fluoroquench es el que tiene la mezcla de los colorantes fluorescentes naranja de acrina y bromuro de tidio con una solución quencher. ¿Sí? Yo lo fraccioné en un Eppendorf, siempre protegido de la luz porque son componentes fluorescentes. Fíjense en que de hecho el frasco del fluoroquench también es oscuro para protección de la luz. Y le voy a dispensar 2.5 microlitros del fluoroquench a cada uno de los pocillos. Y después simplemente me voy a llevarlo al microscopio de fluorescencia. Este es nuestro microscopio de fluorescencia, es un microscopio de fluorescencia invertido. Fíjense que los oculares se encuentran en la parte inferior del microscopio. ¿Sí? Entonces simplemente lo que vamos a encender es la luz, ¿sí? Y vamos a mirar al microscopio, ¿tá? Y las imágenes son como aquellas que yo les mostré en las diapositivas. Bueno, ven, esa es la foto de nuestro microscopio, ¿sí? Y nosotros veríamos imágenes más o menos así. La citometría de flujo, lo que hacemos, bueno, ese es el CDC, ¿sí? Así es como se ve el CDC, cómo se hace la técnica de CDC. Vieron que es una técnica larguita, ¿sí? Desde que separo los mononucleares, después tengo que separar los T y B, tengo que separarlo con el anticuerpo, 30 minutos, aparte previamente tuve que tratar con DTT otros 30 minutos, después tengo que incubar con el complemento 90 minutos, y recién ahí ir a mirar al microscopio, ¿ah? Y rogar que todo haya salido bien. Bueno, el plasma contrabanante por citometría de flujo, como yo les dije, parto de células mononucleares que yo separé con Fitball. Pero ahora yo no necesito separar los linfocitos T de los linfocitos B de forma física, ¿sí? Como hice con la técnica de CST, porque no nos olvidemos que acá yo puedo mezclar varios monoclonales para caracterizar diferentes tipos de poblaciones celulares, ¿tá? Entonces, obviamente, como primer paso, lo que voy a tener que hacer es a estas células que yo separé, las voy a tener que incubar con el suero del paciente, ¿sí? Porque no se olviden que esto también es una prueba cruzada. Entonces yo lo que voy a usar son 4 tubos diferentes, ¿sí? Uno, donde en todos voy a tener las células del donante. Y a cada uno de estos tubos le voy a agregar células del donante, lo voy a centrifugar y voy a obtener ahí un pellet de células del donante en cada uno de los 4 tubitos, ¿ya? A uno de esos tubos le voy a agregar un suero control negativo, ¿sí? Un suero que yo sé que no reacciona, no tiene ningún anticuerpo anti-HLA, ¿sí? Un control negativo. Al otro tubito lo que le voy a agregar es un suero control positivo, ¿sí? Una mezcla de sueros de pacientes hipersensibilizados que yo sé que tienen reactividad alta contra diferentes HLA, ¿sí? Ese es el suero control positivo. Al tercer tubito le voy a agregar el suero puro de mi paciente, ¿sí? del potencial receptor, y a mi cuarto tubito le voy a agregar el suero del paciente, pero diluido, ¿sí? Para también evidenciar si no hay efecto prozón, ¿ah? Entonces el primer paso, durante 30 minutos yo voy a incubar las células con el suero del paciente, ¿ah? Para ver si se produce o no la unión de anticuerpos. Posteriormente, una vez que transcurren estos 30 minutos, yo voy a hacer unos 2-3 lavados con PBS, ¿sí? Obviamente centrifugando de por medio, etcétera. Voy a hacer los lavaditos y
le voy a agregar finalmente los monoclonales, ¿sí? Le voy a agregar a cada uno de esos 4 tubos todos los monoclonales que les voy a mencionar, tanto al 1 como al 2, como al 3, como al 4, le voy a agregar a cada uno anti-CD3 para diferenciar linfocitos T, anti-CD19 para diferenciar los linfocitos B, un anti-CD45 para que me permita separar mejor las poblaciones y limpiar mejor, ¿sí? Y un anti-IgG, ¿sí? Para evidenciar si se unió o no IgG de mi receptor, ¿sí? A estos linfocitos. Entonces esto es lo que yo terminaría viendo al final. Este gráfico en blanco que se ve acá es un site con 45. Fíjense cómo este ficol fue un desastre, ¿sí? ¿Por qué fue un desastre? Porque estoy viendo granulocitos, ¿sí? Fíjense esta nube acá en la parte superior son granulocitos que no deberían estar ahí. Se supone que yo hice un ficol y separé mononucleares. Ah, bueno, no resultó muy bueno, igual no me hace nada, ¿sí? Tenerlo ahí no me va a causar ningún problema, ¿tá? Bueno, fíjense, el primer esquema acá a la izquierda, estos que están con nubecitas de color naranja, ¿sí? Fíjense, en el eje de las Y de todos estos está el CD3, ¿tá? O sea que es el marcador para linfocitos T. Y fíjense que todas las nubecitas están arriba, o sea que son todas CD3 positivas. Lo que yo estoy viendo acá son linfocitos T, ¿tá? Y en el eje de las X, ¿sí? De todos estos gráficos está el anti-IgG, ¿sí? En el primer cuadro, que es el del control negativo, fíjense en cómo esta nubecita de linfocitos T está tirada contra la izquierda, lo cual significa que son linfocitos T que no tienen unidos IgG, lo cual es normal porque estamos hablando del control negativo. Si yo lo veo en un gráfico de histograma, que son los violetas que están a la derecha, fíjense en cómo se ve este pico que está pegado contra el eje, ¿sí? Hacia la izquierda. Eso es negativo. El esquema inmediatamente de abajo es el control positivo. Fíjense en cómo la nube sigue estando arriba porque es CD3, ¿sí? Pero está desplazada hacia la derecha porque tiene pegado IgG, ¿sí? Ese es el suero control positivo. Esas son mis células enfrentadas contra suero que tiene anticuerpos anti-HLA, ¿sí? Fíjense en cómo el pico, ¿sí? En el esquema violeta se ve desplazado hacia la derecha. Eso es un positivo. Yo ahí estoy diciendo que el paciente tiene anticuerpos contra el ONA, ¿ah? Y fíjense en abajo, los últimos dos son el suero del paciente, puro y diluido 1 en 50. También están un poco desplazados hacia la derecha, ¿sí? Fíjense que el puro está más desplazado que el diluido en este caso, ¿sí? Pero esto es positivo, es débilmente positivo, pero es positivo, ¿sí? Tiene un desplazamiento a la derecha con respecto al control negativo. Esto es lo mismo, pero aplicado a los linfocitos B, ¿sí? Lo que ahora yo estaría viendo en el eje de las Y es el CD19, ¿sí? O sea que todas esas nubecitas que yo veo hacia arriba son linfocitos B, ¿sí? Lo mismo, control negativo pegado hacia la izquierda, control positivo desplazado hacia la derecha porque tiene unido anticuerpos, y fíjense cómo el suero de mi paciente, tanto puro como diluido, tienen también este desplazamiento hacia la derecha, ¿sí? Este paciente, en este caso, es un paciente que dio un crossmatch positivo para linfocitos T y linfocitos B por citometría de flujo, ¿sí? La técnica de citometría es una técnica más sensible que la de crossmatch por CDC, ¿sí? Entonces eso hace que el criterio por ahí de interpretación sea distinto. Yo les dije que el CDC diera positivo para linfocitos T o linfocitos B, contraindica el trasplante. Y eso tiene que ver porque los anticuerpos que uno ve por CDC son anticuerpos que se encuentran en alta concentración, ¿sí? Y entonces a mí me están tirando la advertencia de que si yo los estoy viendo por CDC es porque esos anticuerpos son potentes, ¿sí? Entonces vamos a no trasplantar a ese paciente. En cambio, como la citometría es más sensible y por ahí detecta anticuerpos en menor concentración que pueden quizás no ser tan dañinos, entonces la interpretación es un poquito diferente. Si la citometría da positiva para linfocitos B y T, ¿sí? O sea, para los dos juntos, se contraindica el trasplante, ¿sí? En caso de que dé únicamente positivo para el linfocito B, queda a criterio del médico. Pero también depende de qué tanto sea el desplazamiento, ¿sí? De estas células hacia la derecha. ¿Qué tiene que ver esto? Cuanto más anticuerpos yo tengo, más a la derecha va a estar desplazado, ¿sí? Cuanto menos tengo, quizás se despega un poquito, ¿verdad? Entonces eso también tienen en consideración los médicos. Estoy teniendo un desplazamiento grande o un desplazamiento pequeño, de qué estoy hablando, y bueno, y según eso, según la urgencia de ese paciente por el órgano,
o las condiciones inmunosupresoras a las cuales se puede someter, bueno, quizás pueden llegar a aceptar un órgano contra el cual el paciente tenga un match positivo para el linfocito B por citometría. Así que bueno, chicos, esto es todo lo que tenía para decirles. Ya sé que fue denso, pero bueno, espero que les haya servido. Son técnicas diferentes a las que se ven en un laboratorio de inmuno general. Así que bueno, les quería compartir un poco a lo que yo me dedico y hago usualmente en el laboratorio. Saludos.